Metodología del conocimiento. Gadamer plantea que todos los métodos producen frutos hermenéuticos, lo que asume que la hermenéutica es una filosofía y genera un método abierto transversal que posibilita la verdad. Partimos entonces de una crisis de la ciencia y su episteme al inicio del siglo XX. Dice Sáenz, esta crisis de la razón como episteme, siguiendo a Husserl, lleva aparejada una crisis humanista, pues implica la exclusión, los problemas que afectan el sentido de la existencia humana. Es la razón como episteme la que dota de sentido a todo ente, a todas las cosas, valores y fines. Sin ese horizonte, el hombre no puede dar sentido racional a su vida individual o colectiva ni a la historia. Es así que Gadamer reconoce en esta crisis del conocimiento donde se enfrenta la investigación y su metodología, pasando por varias corrientes. ¿Cuáles son ellas? El posmodernismo, el postestructuralismo, el construccionismo, la teoría crítica o el análisis del discurso. Martínez contrasta esto en el año 2000 con las declaraciones que realiza al respecto de la crisis del conocimiento de Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, y de Václav Havel, presidente de la República Checa y escritor. A partir de lo expuesto, Feyerabend habla de dicha crisis acerca de la tesis del anarquismo contra el método, y el mismo Gadamer sostiene que todos los métodos son hermenéuticos. ¿Cómo entendemos la filosofía del conocimiento? Hay que pasar de la trascendental a la analítica, es decir, una filosofía trascendental clásica que se debe transformar a través de una semiótica trascendental que critica el planteamiento kantiano de fundamentar el conocimiento a partir de la conciencia general y la moral desde un imperativo categórico, como una reducción de la filosofía. Entonces tenemos que abrir el signo con el análisis sintáctico semántico del lenguaje. Filosofía analítica. Entonces, esta nueva filosofía dialogal del lenguaje se propone bajo diferentes formas de realizar ese proceso analítico filosófico. Vamos a ver algunas, sabiendo que hay diversas formas de acceder al mismo fenómeno desde el dialogismo de la interpretación y comprensión del hecho estudiado. Algunas teorías concurrentes son la filosofía analítica de Apel, la hermenéutica filosófica de Gadamer, la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, la teoría de los actos del habla de Austin y Searle, la pragmática constructivista del lenguaje de Lorenzan, la semiótica pragmatista de Charles S. Peirce y la hermenéutica literaria de Paul Ricoeur. Fenomenología y teorización de la ciencia. Se finaliza el análisis de los datos sobre el objeto estudiado o problema desde sus evidencias fenomenológicas, iniciando así el proceso de teorización sobre el mismo, generando así conocimiento o ciencia con varias teorías confrontadas y optando por alguna, centrándose en la filosofía del pensamiento. Conviene, por lo tanto, reconocer el diálogo fundamental que surge entre la episteme del fenómeno estudiado y la palabra que quiere interpretarlo, desde un contexto determinado y una estructura de pensamiento para llegar a su comprensión. Teorizar la ciencia desde el diálogo epistemológico. Dice Damiani, toda definición y caracterización de la actividad científica como forma particular de conocimiento supone una imagen, una teoría de la ciencia, una epistemología que trata de explicar la naturaleza, la diversidad, los orígenes y las limitaciones del conocimiento científico. El significado de una ciencia, de una teoría, de un método, de una investigación, no se comprende si no se esclarece el fondo epistemológico sobre el cual se sustenta. El conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, depende de otro discurso que lo legitima. Episteme como contemplación de la realidad. Surge entonces la importancia de reconocer el episteme como que surge de la contemplación de las ideas y formas puras de la realidad en el supramundo sensible, donde el conocimiento deviene en contemplación, ver, y en profundidad es el acto de la noiesis, entendido como contemplación por parte de la inteligencia de las formas puras.
episteme y teoría fundamental. Entonces, siguiendo a Morales, la teoría, desde su génesis mítica griega, viene de Teoros, un enviado para presenciar y rendir cuentas. Por consecuencia, la teoría dará cuenta de lo visto, nos dará el conocimiento por la experiencia de la participación. Es así que el conocimiento episteme es teoría, cuando los métodos son los medios para generar el conocimiento, es decir, que teorizar, en este punto de vista, es rendir cuentas de la realidad observada. Fenomenología y hermenéutica. Primera parte. Reducción del fenómeno. La propuesta del exégesis o primer movimiento racional para entender un fenómeno precisa recuperar o analizar dicho fenómeno desde una posible estructura que lo limita y así permite asir el fenómeno en forma tal que se pueda acceder a sí mismo. Coulomb en 1989 propone 3 reducciones en el fenómeno husserliano: filosófico, que se aplica al espíritu de las cosas; fenomenológico, que suspende la creencia en el mundo real y pone el espíritu en presencia de fenómenos puros; y eidética, que pone entre paréntesis los hechos contingentes y revela el espíritu su esencia, o eidos, que le constituye el cómo es y no otra cosa. Fenomenología y hermenéutica. Último paso, verdad y método hermenéutico. Se entiende con Gadamer que el método, la exégesis inicial como tal, no garantiza el acceso a la verdad, sino su interpretación dialogal o comprensión del fenómeno explicado. Esto se reconoce en 3 ámbitos paradigmáticos que propone el hermeneuta. Gadamer lo ejemplifica en el arte, en la historia y el lenguaje. Es por eso que el fenomenólogo quiere dejar la palabra a las cosas mismas y busca con mirada intuitiva y reveladora la verdad en el objeto mismo observado y reconocer su palabra esencial revelada por el problema o situación en sí mismo.